visto las diarreas agudas. ¿Alguna duda con el tema de la diarrea, de la rehidratación, de la evaluación, de la toma de exámenes? ¿Alguno que no haya estado en la clase y que la haya visto el día de ayer? ¿No? ¿Ninguna duda? Lo que me había quedado pendiente era dentro de los exámenes que piden frecuentemente en el servicio de urgencia, son los leucocitos fecales que no sirven de nada, ¿ya? Así que no pierdan recursos en tomar leucocitos fecales, porque eso no te va a determinar si es o no una diarrea disentérica, que la gran mayoría le pone así como hay leucocitos y eso significa una diarrea disentérica. No, ¿ya? Así que la definición de diarrea, bueno, de síndrome disentérico es deposiciones con mucosidad, pus o sangre, y eso puede estar o no asociado a fiebre. Y obvio, la diarrea con deposición con mucos, pus o sangre, y puede o no estar asociado a diarrea. ¿Ya? Y en general, los síndromes disentéricos son de origen bacteriano. Ya. Ahora, entonces, la diarrea crónica, ayer habíamos hablado de la clasificación, dentro de las clasificaciones de las diarreas, diarrea crónica se definía como una diarrea que dura mayor a 4 semanas, más de 4 semanas, ¿ya? Entonces, ahí ya uno tiene que hacer el estudio. Uno dice, no sé, pues yo antes pensaba, cuando recién estaba estudiando, diarrea crónica, me imaginaba como, no sé, pues llevo un año con diarrea, pero no, en realidad son 4 semanas que uno en un niño diagnostica una diarrea crónica, y eso hay que estudiarlo, ¿ya? Ahora, como está, ya habíamos nombrado la duración, tiene que ser mayor a un mes o 4 semanas, compromete al 5 o 7% de los niños, y hay 4 mecanismos fisiopatológicos que son los principales: osmóticos, secretores, alteración de la motilidad en relación a aumento de la motilidad y proceso inflamatorio. ¿Ya? Hay causas genéticas o adquiridas. Las causas genéticas son muy, muy, muy bajas, pero cuando se presentan son muy graves. ¿Ya? La diarrea osmótica, un volumen moderado, responde al ayuno. O sea, ustedes se van a dar cuenta al tiro que una diarrea osmótica, que cuando le suspenden la alimentación, baja la diarrea, desaparece. ¿Ya? Entonces es que consume algo y empieza con diarrea. ¿Ya? El sodio de las deposiciones se puede medir, ¿ya? Y se define que tiene menos a 70.000 equivalentes por litro, el pH tiende a ser más ácido y hay cuerpos reductores positivos, ¿ya? ¿Y qué lo puede producir? Ciertos laxantes, que en realidad la lactulosa, el polietilenglicol, supositorio, y también síndromes de mala absorción, como la misma enfermedad del páncreas, intolerancia a los disacáridos, que son en realidad son intolerancias a los hidratos de carbono, y en general, por ejemplo, intolerancia a la lactosa, la intolerancia a la fructosa. Entonces, eso provoca que no se pueda degradar. Por ejemplo, cuando pasa la intolerancia a la lactosa, la lactasa no es suficiente para degradar la lactosa, y eso hace que por osmolaridad la deposición se aumente de líquidos eh, por atraer agua, ¿ya? Enfermedad celíaca también, em, dejan los nutrientes, y eso hace que sea más osmolar la deposición. ¿Ya? La diarrea secretora es de gran volumen, ¿se acuerdan que también les había nombrado que una diarrea secretora clásica es la del cólera? ¿Ya? Y la secreción, hay una secreción activa de agua y electrolitos hacia el lumen, y principalmente el cloro, eh, y no responde al ayuno. Entonces, a pesar de que estén sin alimentarse, sigue botando líquido, y las deposiciones son muy abundantes y líquidas, ¿ya? El sodio es mayor a 70.000 equivalentes si es que lo medimos, y el pH tiende a ser un poquito más básico, ¿ya? Los cuerpos reductores son negativos, y hay un mínimo que puede presentar sangre y no presenta leucocitos, ¿ya? En general se produce por toxinas bacterianas o tumores neuroendocrinos, o eh, una de las principales diarreas secretoras es el cólera, ¿ya? Por motilidad, por hipomotilidad o por hipermotilidad. Dice, no hay suficiente absorción, o porque es muy lento, porque hay sobrecrecimiento.
cuando hay vagotomía, neuropatía diabética, drogas proquinéticas, y también hay causas que ni siquiera se pueden diagnosticar, pero sabemos que hay una motilidad aumentada. Y un diagnóstico de exclusión, o sea, no podemos decir que de buena primera que está aumentada la velocidad, siento que no hemos descartado la otra causa. ¿Ya? Y una diarrea inflamatoria, los resultados, hay un resultado del daño de la mucosa intestinal que es incapaz de absorber el agua y los electrolitos. Entonces, puede haber sangre y glóbulos blancos en las deposiciones y en general es producido por la bacteria. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan de estas diarreas invasivas que la bacteria ingresa, luchan con los leucocitos, inflama y puede perder sangre? Entonces, diarreas de origen bacteriano, en general, inflamatorias son disentéricas, con pus, mucosidad y sangre. ¿Y cuáles son estas? El del Campylobacter, la Shigella, la coli, la salmonella, la yersinia, el Clostridium y la Amebiasis microsporidium, dentro de los que no son bacterianos, ¿ya? Entonces, ahí es importante cuando tenemos una diarrea inflamatoria que tiene estos elementos patológicos tomar el coprocultivo, porque sabemos que la gran mayoría de esto es producido por las bacterias que son bacterias invasoras. ¿Vamos bien? ¿O se durmieron? No, profe, vamos bien. Ya. Es que como no los veo, no sé si están durmiendo o están despiertos. Ya, No, estamos sigamos. aquí. Ya, bien. Ya, entonces, aquí según la clasificación de diarrea crónica, según la edad. Entonces, en los pequeños, menores a 6 meses, la alergia alimentaria. La alergia alimentaria más frecuente es la alergia a la proteína de leche de vaca. Incluso a nivel nacional hay un programa de alergia a la proteína de leche de vaca, que les dan estas leches que son fórmulas especiales, que son de vaca, pero están pasadas por calor, les ponen enzima y hacen que la proteína entera pase a ser aminoácido aislado o eh, unión de aminoácidos pequeños, ya no son ramas completas como una proteína total de la leche de vaca. Y dentro de las proteínas está la caseína, la alfa-lactoglina, la beta-lactoalbúmina. Esas proteínas llegan a la pared intestinal del bebé, siento que están con lactancia materna, la mamá consume, va al sistema circulatorio, pasa la lactancia a la leche y el niño la consume. Al consumirla pasa al intestino del bebé y en el intestino eh, reconoce los leucocitos como que fuese una bacteria y ataca el mismo intestino que tiene esta proteína leche de vaca y se inflama y provoca esta diarrea, ¿ya? En general son niños muy irritables, con distensión abdominal, cólico, la diarrea en general es líquida, mucosa a veces, hasta con sangre puede presentarse, ¿ya? Pero por la cantidad de inflamación que hay en la pared. La otra que puede ser la fibrosis quística, el intestino corto, se llama síndrome intestino corto. No es que siempre sea el intestino corto, sino es que también depende de dónde. Por ejemplo, un niño que estuvo hospitalizado en neo y que tuvo una enterocolitis necrotizante. Enterocolitis necrotizante es una inflamación, infección de la parte del intestino, en general de los niños prematuros o bajo peso, que hace que se muera ese intestino y tienen que resecarlo y unirlo, ¿ya? Y la cantidad, imagínense, un niño prematuro chiquitito, resecarle, no sé, por 10 centímetros del intestino es mucho. Entonces eso disminuye la superficie de absorción y dependiendo también si hay válvula o no ileocecal, también uno puede definir si es intestino corto, síndrome intestino corto, ¿ya? Entonces, si tenemos un niño, un prematuro con antecedentes, que estuvo hospitalizado, tuvo una operación mientras que estuvo el aneo y le resecaron intestino, uno no basta con saber eso, basta que uno también tiene que saber cuánto le resecaron, qué le resecaron, por qué le resecaron. Entonces, eso es súper importante porque uno sabe cuándo está con síndrome de intestino corto y además lo tratas, o sea, dependiendo del lugar donde se haya cortado la parte del intestino, uno también puede ver las deficiencias y las carencias nutricionales que pueda tener más adelante y aportarlo, ¿ya? Entonces,
Si es de colon, por ejemplo, hay deficiencia de vitamina B12, de vitamina K por mala absorción y también de líquido. También depende, por ejemplo, si hay válvula ileocecal, ileocecal o no. Sí, porque la válvula ileocecal, ¿qué hace? Que del intestino delgado pasa al intestino grueso y esa válvula impide que se devuelva. Entonces, si se devuelve, no hay válvula del colon, pasa hacia arriba y se infecta con las bacterias del colon y provoca diarrea infecciosa por no tener esa barrera mecánica como en la válvula, ¿ya? Entonces, y también, es como les había dicho, estas diarreas en los neonatos que tienen deficiencia en la trisacaridasa, entonces, como no tienen los niños no absorben la leche materna. ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de lactosa. Entonces, diarrea, desnutrido, eh, con deshidratado. Entonces ahí ya uno empieza a buscar otras enfermedades que puedan aparecer. Y una que vi súper rara y inclusiones vellositarias se llama, que las vellosidades, en vez de estar para arriba, para el lumen, están hacia adentro y esos niños no absorben nada, necesitan nutrición parenteral así de por vida. Y uno dice, ya, pero lo puedo alimentar con nutrición parenteral, pero la nutrición necesita un catéter permanente, y a veces se infecta lo que hay que sacarlo, y cuando lo va funcionando por el largo de su vida, si eso se presenta recién nacido, imagínense, ya después no tienen acceso vascular y cómo alimentan a ese niño, no se puede. Entonces ahí mueren muchas veces porque no se le puede aportar la alimentación. Sí, son casos sí, súper críticos, pero uno nunca se le olvida. Eh, Obvio que ocurre muy pocas veces, pero igual es importante por lo menos escuchar que alguna vez existe eso y que puede ser gravísimo en un bebé, y muchas veces los mismos médicos que llevan años, como no lo vuelven a ver, se olvidan de esa etiología y uno ahí puede decir, existe una diarrea en el neonato que se puede, y eso es con biopsia, se puede diagnosticar con biopsia. Y si se logra diagnosticar, ya sabemos el tratamiento y la vida que pueda tener ese niño. Ya, ahora, entre los 6 meses a los 3 años, los niños chicos se meten la mano a la boca, así que hay un gran componente de parte infecciosa, pero también pueden seguir las alergias alimentarias porque, por ejemplo, la alergia a proteína de leche de vaca, el 70% se pasa al año. El 95-99% se pasa a los 2 años. Ahí hay como un 1% que sigue hasta la adolescencia. Entonces, esa diarrea puede seguir y puede ser un niño que fue siempre alérgico a la proteína de leche de vaca, tiene carencia nutricional, es más chiquitito, más flaco, o no le crece el pelo, no le salen los dientes, y ahí uno se va dando cuenta que tiene mala absorción. ¿Ya? Hay otro que exceso de jugos y bebidas, también se produce mala absorción por la osmolaridad que tiene esta líquido. ¿Ya? Los parásitos también, siempre hay que descartarlos en los niños que andan chupeteando todo. La enfermedad celíaca, en general, uno la empieza a diagnosticar la enfermedad celíaca cuando empiezan a alimentarse, no por comer pan, sino es que cuando uno, no sé, pues a los 6 meses hay reacción, hay contaminación cruzada, y no sé, pues puede caer una harina a la comidita y eso empieza a activar la enfermedad celíaca. Así que diarreas también uno tiene crónicas, también tiene que descartar enfermedad celíaca dependiendo del estado nutricional también del niño y los antecedentes familiares, porque muchas veces se dice que 9 de cada 10 celíacos no está diagnosticado. Entonces es súper subdiagnosticada la enfermedad celíaca. Dice diarrea por antibiótico. En general no es por el antibiótico en sí, sino es porque el antibiótico produjo una disregulación de la flora normal del intestino, en donde crecen bacterias que están controladas por otras bacterias, como por ejemplo el Clostridium. Entonces, uno tiene como antecedente de que el niño recibió antibiótico hace 2 o 3 semanas por una amigdalitis o no sé, porque tuvo un impético, y esas bacterias, se mataron algunas bacterias y el Clostridium proliferó y empezó a producir toxina y empezó a producir esa diarrea. El Clostridium, mientras no se trate y esté produciendo toxina, sigue una diarrea que puede incluso hacer una colitis pseudomembranosa que hasta sangre, pus, mucosidad,
sepsis puede producir en un niño. Así que súper importante tener el antecedente de los antibióticos. ¿Ya? Como le decía, la alergia alimentaria y la fibrosis quística, que es como el comodín. ¿Ya? Y mayores de 3 años, los parásitos, seguimos con la enfermedad celíaca, seguimos con el antibiótico, porque también reciben antibióticos. Ya, esto, el síndrome de intestino irritable y la enfermedad inflamatoria intestinal. Enfermedad inflamatoria intestinal, ¿qué es? Es o la colitis ulcerosa o el Crohn. Ya, eso son enfermedades autoinmunes que también van relacionadas a otras enfermedades autoinmunes, que tenemos que buscar los antecedentes de familiares con enfermedad autoinmune, que el niño tenga anemia por mala absorción, dolor, pérdida de peso, diarrea, que no le han encontrado nada positivo, ni enfermedad celíaca. Eso uno tiene que evaluar con ojo, porque puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal, y por la enfermedad inflamatoria intestinal se puede morir porque se perfora ciertas partes del intestino por anticuerpos, ¿ya? Y el síndrome de intestino irritable es como un diagnóstico de, eh, no es el primer diagnóstico que uno va a pensar, es como de exclusión, y uno se da cuenta cuando son los niños, cuando son diarreas funcionales, cuando son dolor abdominal recurrente, son todos estos trastornos funcionales que pueden producir diarrea o también producen constipación. Así que eso es como uno ya ve la mamá nerviosita, el niño nerviosito, le descartas todo el resto, ya uno lo deja como diarrea funcional, lo manda al psicólogo, lo manda a hacer ejercicio y empieza a pasar de a poco. Ya, así que igual hay que preguntar con antecedentes así como de trauma o también de separaciones o fallecimiento de algún familiar. ¿Ya? Así que miren, yo me demoro harto en el poli porque en realidad la guatita tiene que ver con muchas cosas en relación a lo social, en relación a la alimentación, en relación a los antecedentes, en relación a las patologías de la familia, no son tan solo orgánicas, sino psiquiátricas. Entonces, hay muchos niños que la mamá los estresa y hacen diarrea funcional solo por estrés. Entonces ahí por eso que uno tiene que ser bien cuidadoso y preguntar todas las cosas, o sea, y preocuparse del paciente, porque en realidad vivir con diarrea no es vida, incómodo, duele la guata, los niños pasan cosido el potito y eso molesta, ¿ya? Así que es bueno lograr llegar a tu paciente, ¿ya? Entonces, cuando se le acuerda que le había dicho que la diarrea persistente como que no se habla, ya se está logrando sacar esta definición. ¿Por qué? Porque es o crónica o aguda. Es una aguda que se está alargando a crónica, y en realidad la crónica tiene cierta patología y la aguda otra. La persistente siempre es como la prolongación de la aguda que ya va a crónica. No hay una diferencia entre las tres, sí una diferencia marcada entre aguda y crónica. ¿Ya? Entonces, eh, hay causas que también pueden ser que se alargue más de lo normal una diarrea aguda infecciosa, ya que el tratamiento sea no una dosis adecuada, por ejemplo una diarrea bacteriana, o con un antibiótico no adecuado que no lo cubre, o que el niño tenga una malnutrición, porque al tener malnutrición está inmunosuprimido también, o también enfermedades de inmunosupresión basal, ya como por ejemplo el déficit de IgA, o déficit de nutrientes también como el zinc y la vitamina A, ¿ya? Esto también provoca que al tener la diarrea, seguimos con mala absorción y se puede hacer una reinfección con las mismas bacterias que están ahí en el intestino, y sigue el círculo, ¿ya? Entonces, hay un sobrecrecimiento bacteriano cuando está las condiciones de la pared del intestino para que sigan creciendo las bacterias o los parásitos. Entonces es rico para ellos que esté inflamado, que esté con sangrecita, que esté con mucosidad, porque así ellos pueden proliferar más. Así que eso es como el ciclo de la diarrea eterna infecciosa. Ya los síndromes de mala absorción, aquí llamamos al fracaso de la pared intestinal o del tracto intestinal para absorber los macronutrientes, como son los carbohidratos, las proteínas, las grasas, y los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales.
los electrolitos, el calcio, el magnesio y otros, ¿ya? Y la alteración no solo a nivel de la absorción, sino también puede haber una falla de la reabsorción, ¿ya? Entonces, tenemos, para un síndrome de mala absorción, tenemos una tríada que es diarrea crónica con distensión abdominal y falla de Medro. ¿Qué significa falla de Medro? Falla del crecimiento, ¿ya? O del aumento de peso. Entonces, eh, otros síntomas que se pueden presentar en el síndrome de mala absorción, dependiendo del defecto, también puede haber una presentación clínica, ¿ya? Entonces ahí, mire, por ejemplo, del la anemia, que es como lo más frecuente. Transporte de hierro y folato, absorción de vitamina B12. Entonces, ¿qué provoca eso? Que nos absorba esos nutrientes, anemia, ¿ya? Y el niño anda más somnoliento, pálido. Entonces, alteración de la absorción de la vitamina D, hipocalcemia. Y empiezan con movimientos con tetania, ¿ya? Con edema, donde hay una mala absorción de proteína y pérdida de proteína, ¿ya? Entonces, dependiendo de lo que estemos perdiendo, vamos a tener la sintomatología y el estudio de laboratorio, ¿ya? Entonces, dentro del... me devolví. Eh, Dentro de las causas de mala absorción está la fase luminal en que los carbohidratos, las proteínas y las grasas de lo que nosotros consumimos son solubilizadas y posteriormente hidrolizadas y fundamentalmente por las secreciones pancreáticas y biliares, ya en la luz intestinal. Entonces, puede haber una deficiencia de las secreciones pancreáticas, una alteración de la bilis, ¿ya? En la fase mucosa en la que se completa la hidrólisis y de los péptidos y carbohidratos que se terminan de romper, y es la absorción propiamente tal, ¿ya? Y la otra es el transporte y liberación, ¿ya? En que los nutrientes penetran a la circulación sistémica a través de la vía venosa o linfática, ¿ya? Entonces vamos por etapas. Y eso hace que la digestión, la absorción y el transporte, hay alteración de la hidrólisis y la solubilidad luminar, hidrólisis en la membrana del enterocito, la absorción de la membrana del enterocito y procesamiento celular y captación de nutrientes desde los enterocitos hacia la sangre y linfa, ¿ya? Entonces, eso es como la fisiopatología, porque depende del lugar donde esté alterado, qué es lo que está alterado, tenemos la deficiencia y dónde está el lugar de esa deficiencia a nivel de la microscópico, ¿ya? Entonces, bueno, aquí tenemos que hay diferentes partes donde se produce la digestión, la solubilidad micelar, la absorción y la entrega de nutrientes. Entonces, por ejemplo, ya llegan las proteínas, la digestión a través del líquido pancreático, pasan a péptidos, aminoácidos, después el hígado, ¿qué hace? Solubiliza las micelas y hay una absorción de aminoácidos, triglicéridos, kilomicrones, y eso se entrega a la sangre o al sistema linfático, como los kilomicrones. ¿Ya? Entonces, dependiendo del lugar donde esté la alteración, nosotros vamos a saber por qué se está produciendo una mala absorción. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos eh, eh, estudios de mala absorción de grasa, entonces ahí uno dice, ya, ¿qué es lo que está alterado? Entonces, el test de Sudán, ¿qué hace? Que detecta en las deposiciones grasas mayor a lo habitual. Entonces ahí uno dice, ah, ya, ¿qué está pasando con este niño? Tiene diarrea porque no está absorbiendo la grasa. Ya, la grasa, ¿cómo se absorben, cómo se procesan y por qué no se está procesando esto? ¿Por qué no se degradó ese lípido? No ingresó a la pared del enterocito, no ingresó a la célula en sí y tampoco entró a la circulación, sino que pasó en banda. Entonces ahí uno ya se va diciendo, ah, ya, por esto y por esto. Entonces uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entender el por qué de cada examen. O sea, uno no puede tomar, por ejemplo, lo toman en urgencia como receta de cocina. Diarrea, le ponen adenovirus, rotavirus, leucocitos fecales. No, pues. Entonces, uno tiene que saber, ya. Entonces, ¿tienes fiebre? Ya, tienes fiebre. Entonces, el adenovirus puede ser. El rotavirus da muy poca fiebre. Ya. Los leucocitos fecales, ¿para qué me van a servir? No sirven para nada.
cualquier diarrea puede producir leucocitos fecales, así que es un error tomar esa cuestión. Entonces, y coprocultivo cuando lo tomamos, cuando ya hablamos por estas diarreas que son tipo disentérica o el niño se ve mal, entonces puede haber una muy mala absorción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? Que es la fisiopatología, dónde se produce el daño para uno entender por qué se produce. ¿Ya? Entonces, en el duodeno se produce una gran absorción de fierro, calcio, vitamina, hidrosoluble, en el yeyuno, grasa y azúcar en el ilion, sales biliares, y en la última parte del ilion, la vitamina B12. ¿Ya? El colon es el que absorbe la gran parte del agua y electrolito, y recupera hidratos de carbono no absorbidos también. Ahí está. Entonces, dependiendo del lugar donde esté alterado, también nosotros podemos, por ejemplo, el estómago, si tiene un vaciamiento rápido, pérdida de factor intrínseco y exceso de secreción de ácido, ahí podemos tener diferentes tipos de enfermedades, ¿ya? La anemia perniciosa, dependiendo de dónde está, nosotros podemos ver la patología. Entonces, si el páncreas está malo, fibrosis quística o pancreatitis crónica, la bilis, atresia biliar, cirrosis hepática, hepatitis neonatal. Entonces, uno va viendo qué es lo que hace cada órgano, cada parte de este tubo digestivo, y uno va a ver dónde tenemos el problema, ¿ya? Entonces, si vemos acá el daño del enterocito, pérdida de superficie absortiva, enfermedad celíaca, giardiasis, resección de intestino delgado, ¿se acuerdan? Síndrome intestino corto, enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria intestinal. Enteritis por radiación nosotros no vemos nunca, porque son por el tema de la radioterapia. Sobrecrecimiento bacteriano, crecen más bacterias que otras, y se produce una alteración de la absorción, ¿ya? Y ahí es más, ¿ya? Ahora, igual es importante cuando tenemos carencia nutricional y sabemos que ya no está absorbiendo vitamina B, no está absorbiendo vitamina A, no está absorbiendo vitamina K, por a veces motivo, porque ya lo vimos, nosotros tenemos que reponer eso. Si no lo reponemos, podemos provocar un daño enorme a nivel de las neuronas. eh, Cuando uno habla de nutrición, en general, ¿qué es lo que habla? Que un niño malnutrido tiene el sistema inmune alterado, tiene menor eh, evolución de sus neuronas, o sea, un CI no el óptimo que podría tener. Entonces, nosotros estamos manejando a personas que van a ser futuros trabajadores, futuros padres de familia, y qué es lo que uno tiene que hacer, darle a ese niño, o sea, no se te puede olvidar de reponer ciertas cosas si tenía un niño con una alteración crónica, y no se reponen estas cosas que son tan importantes como los micronutrientes. Y ahí, bueno, ahí tengo toda la alteración de los micronutrientes, eso se los dejé para que tengan como más cultura general y todo, pero por ejemplo, no sé, pues yo tengo un niñito que le había mostrado la otra vez en la otra clase que tiene una hepatitis autoinmune neonatal, una cuestión más rara, pero tiene un daño hepático crónico y no produce o no absorbe ciertas vitaminas, tiene deficiencia, por ejemplo, de ácido fólico. Entonces, todas esas cosas, eh, no me sé las dosis de memoria, pero yo sé que las tengo que reponer. Entonces, busco ya el requerimiento basal o el tratamiento, y ahí le estoy aportando. Entonces, yo a ese niñito que le estoy diciendo, le estoy mejorando su inmunidad, se infecte menos, crezca mejor, cuando vaya a ser más grandecito, le vaya mejor en el colegio, ¿ya? Entonces, todo eso ayuda para un niño, ¿ya? Entonces, aquí también, pues, el hierro, el zinc, el cobre, el cromo, el selenio, ya esas son síndromes mal absortivos así crónicos, que hay que reponerle ciertas cosas. Y para todo esto hay guías para el síndrome intestino corto, guías para enfermedades celíacas, guías para enfermedad inflamatoria intestinal, para todo lo que ustedes quieran. Ya, entonces, etiología de la diarrea crónica. Ya sabemos que puede ser funcional,
¿Se acuerdan que les había dicho? Están niñitos más nerviositos, no hay mala absorción de nutrientes, pero le da de repente la, la diarrea y uno dice, pero pasó algo, sí, le fue mal en el colegio, o lo retamos, está castigado y empezó con diarrea. ¿Ya? Entonces, los criterios de trastornos funcionales en los niños, que está en la última actualización del ROMA, que es el ROMA 4, para los niños, da la definición de diarrea funcional. Entonces, es una evacuación indolora, 3 o más de posiciones voluminosas y poco formadas, así como disgregada. La duración tiene que ser mayor a 4 semanas. El inicio de los síntomas es entre los 3 a los 36 meses, de posiciones solo de día, no se seca cada de noche, y sin alteración del peso de la talla, ¿ya? Entonces ahí también no hay mala absorción, y de posiciones con restos vegetales sin digerir, pasan banda, ¿ya? Y es porque aumenta la motilidad por el mismo estrés, ¿ya? Y la primera posición más formada y después se empieza a desarmar. Y también, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Dietas pobres en grasa y ricas en azúcar, como los zumos de frutas que la mamá les da, muchas veces cree que es para mejor, y al final es pura fructosa y les da diarrea. Entonces, el manejo de una alimentación normal, bajarle el perfil, bajarle el estrés. Hay mamás que andan preocupadas de cada día, cada caca que hace el niño. Está bien que mirarle, pero de repente hasta el niño se estresa, así, no, ahí se caca. Y eso los pobres cabros chicos se estresan, pues. Entonces, como un factor importante ver como cuán nerviosita es la mamá. ¿Ya? La intolerancia a la lactosa, eso que le había definido que es una alteración de la lactasa a nivel de las vellosidades, ¿ya? Que hay una mala absorción de la lactosa, ¿ya? Y una capacidad de absorber como consecuencia, eh, esta lactasa hace que se quede a nivel luminal y se provoque una diarrea o se provoque distensión abdominal. ¿Por qué? Porque las bacterias normales del intestino empiezan a crecer porque empiezan a tener lactosa, más lactosa de lo habitual, y como hay comidita, crecen. Como hay comidita, se proliferan. Como hay comidita, hacen más metabolismo y las metanobacterias que producen el gas metano en el intestino, que es el peo, empiezan a producir más metabolismo. Entonces esto se produce un intestino así, el niño todo guatón, lleno de peito por la intolerancia a la lactosa. Esto es hereditario, entonces uno tiene que preguntar al papá o a la mamá, oigan, ¿ustedes son intolerantes a la lactosa? Sí, yo no puedo tomar leche, ni un poquito de leche porque no voy por el baño ya. Y ahí uno dice, hay un examen genético también que se le hace para la intolerancia a la lactosa, pero en realidad el diagnóstico de la intolerancia a la lactosa es súper simple, o sea, le sacáis la lactosa a la alimentación o, o en realidad, en términos médicos, claro, o sea, los alimentos sin lactosa no es que no tengan lactosa, sino es que le ponen lactasa para que eso se logre absorber como corresponde y no se provoque esta mala absorción de la lactosa, ¿ya? Entonces, otra alternativa es consumir lactasa en comprimido y antes de la comida consume la lactasa y ahí degradas bien la lactosa, ¿ya? Entonces, normalmente, como a los 5 años, empiezan a bajar la producción de lactasa. Hay gente que nunca le baja la producción y genéticamente es beneficiado, y hay otros niños que no, porque empieza a 4 o 5 años, se empiezan a hinchar, les duele la guatita por todo, y la leche tiene lactosa. Le sacáis la lactosa al yogur, la leche, no sé, pues, que deje de comer ciertos quesos y pasa el dolor de guatita, ¿ya? Y también puede ser un déficit congénito, como les dije anteriormente, que es severo, y hipolactasia del desarrollo, que también vamos avanzando y en realidad va bajando la cantidad y la calidad de lactasa a nivel del intestino, ¿ya? Y la otra, la secundaria, que les había dicho, que es por pérdida de las vellosidades, y en las vellosidades tenemos la lactasa. Entonces, si perdemos las vellosidades por una inflamación, por una diarrea, entonces se produce la intolerancia a la lactosa secundaria al cuadro infeccioso. ¿Vamos bien? ¿Hay alguien por ahí? Sí, vamos bien. Ya. Sí, doctor. Ya. Pucha, es que este tema es súper árido. Ya, pero vamos. Ya.
también la intolerancia a los hidratos de carbono, hay un test que se llama test expirado, que en realidad es como, ya, tienen que tener sin tratamiento antimicrobiano los 15 días anteriores, sin laxantes que te pueden producir más proliferación de las bacterias, estar por lo menos ayuna 12 horas y cada 15 minutos determinarla en 2 horas. Y la dosis te dan lactosa y fructosa. Entonces ahí van midiendo la cantidad, la concentración en partes por millón de hidrógeno en función a cada 15 minutos. Entonces uno va viendo ya que le van dando cada máximo 50 gramos de lactosa y máximo 25 gramos de fructosa, y ahí uno va viendo si tiene intolerancia. Entonces, ¿qué ve? Ya se verifica que se hizo una curva para intolerancia a la lactosa, o que sí, aumentó harto el hidrógeno por el tema de que tiene intolerancia a la fructosa, y es la fructosa que está en fruta. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que hay que hacer? Es tratar de bajarle la cantidad de hidratos de carbono al cual es intolerante el niño, ¿ya? Pero esto, por ejemplo, aquí en Arica no hay. Y es poco, sirve poco en los niños porque tienen que ir soplando también, entonces en un niñito chico como que mejor suspenderle la lactosa, y es como lo más frecuente que empiezan a hacer intolerancia. Y esto en general es como para los niños con diarrea, que preguntan a todos lados, y es como un diagnóstico también de exclusión, que como todos los alimentos le va a hacer mal, ser intolerante a la fructosa. Entonces ahí ya hay que, es como ya estudio de segunda línea. Ya, como le había contado de la alergia alimentaria es súper frecuente ahora, antes no se diagnosticaba mucho. Yo tengo mi hijo que tiene 15 años y hace 15 años tuvo alergia a la proteína de leche de vaca. Ahí ni siquiera existían en Chile las fórmulas que se pueden... existen dos tipos de fórmulas, la extensamente hidrolizada, que es la que queda con unos péptidos, y la fórmula aminoacídica. Entonces llega esa leche al intestino y los leucocitos no lo reconocen y se la puede tomar. Y la aminoacídica es para niños como más, con más reacción, que todavía detectan esos péptidos. Entonces pasamos a la otra etapa, que son puros aminoácidos, y ya no lo detectan para nada. Entonces, esas leches sirven como para niños más desnutridos. La idea es la lactancia materna y que la mamá haga una dieta de exclusión. O sea, el diagnóstico se hace para la alergia a proteína de leche de vaca, son 2 semanas de sacar todos los productos lácteos y sus derivados, y la soya, porque la soya también inicialmente da harta alergia, ¿ya? O también hace una reacción cruzada con la proteína de leche de vaca, ¿ya? Entonces, ahí uno le tiene que explicar a la mamá que no se tiene que tentar, porque en realidad ensucia el diagnóstico, porque no hay un examen en sí, así como una IgE específica para proteína de leche de vaca, porque no es IgE mediada, esto es tipo celular, o sea, tú no tienes como preguntarle a la célula del intestino, oye célula, tú tienes, vas a reconocer a esta proteína como no. Entonces, cuando uno toma IgE específica, que son las reacciones IgE mediadas, que son las inmediatas, que son las severas, que en relación a la anafilaxia, que dificultad respiratoria o urticaria, esas sí hay. Entonces uno las diferencia al tiro. O sea, llega el niño con la historia de diarrea crónica, distensión abdominal, irritable, un poco de eczema, reflujo, vómito. eh, y el otro niño que llegó a la urgencia, rojo, entero, lleno de abones y con dificultad respiratoria. Entonces, ahí uno diferencia, sabe para dónde uno va. Hay unas mixtas igual, pero tienden a ser más severas que las normales, que son las gastrointestinales. Entonces, no hay, como, lo primero que te pregunta, ¿no hay un examen? No, para este tipo de alergia no, y tienes que hacer la prueba contra prueba, que son 2 semanas de suspender el producto, y se va anotando de inmediato. O sea, al segundo, tercer día ya la guagua está menos irritable, está menos distendida, está eh, con menos diarrea, la caca ya se empieza a formar, porque una caca como agua, o sea, se van en caca, y muy irritable, y porque el poto está cocido, así que el niño igual es un niño así como que si lo escuchan los vecinos, lo están golpeando porque lloran de los cólicos, ¿ya? Entonces,
Las más frecuentes son las gastrointestinales en los lactantes y niños menores, puede ser entre el 2 al 6% y más los niños. Y las mediadas por IG, ahí yo les expliqué, po. Las mediadas por IG son las severas, que son anafilaxia, puede llegar a shock, urticaria, y las no IG mediadas, que son estas que le provoca alergia, que no sale en un examen, pero si tú al sacar el alimento el niño mejora y después al reintroducirlo después de 2 semanas vuelve a empeorar, ese es el diagnóstico. Y ahí uno dice, la prueba contra prueba está positiva. Y es algo muy, 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 muy frecuente. ¿Ya? Entonces, en general, la alergia por proteína de leche de vaca, 2 a 3% de los menores de 3 años de edad, factores de riesgo, papás atópicos, enfermedad alérgica, y uno también tiene que preguntarle, oiga, ¿usted hace alguna reacción alérgica a algo, marisco, alimento, antibiótico? Ah, sí, me pongo roja entera con los mariscos. Y ahí uno dice, ya, entonces tengo un antecedente fuerte de una alergia alimentaria y más aún de una IgE mediada. O sea, ojo con ese niño que también nos puede hacer una de las mismas reacciones que los papás. ¿Ya? Y la prevalencia disminuye gradualmente a edades mayores. ¿Ya? Entonces, ¿cómo son las alergias mediadas por IgE? Como le dije, urticaria, síndrome de alergia oral. O sea, la mamá dice, oh, comió frutilla y se le puso todo esto con granito y rojo. Es como que toca y se produce una inflamación y un eczema alrededor de la boquita. La alteración gastrointestinal, pero severa, o sea, hacen esofagitis eosinofílica, que el niño no para de vomitar, diarrea, pero así horrible, desnutrición, ¿ya? Y broncoespasmo, que les decía, pues, esa dificultad respiratoria, la anafilaxia y el choque anafiláctico, ¿ya? Las de abajo, las mediadas por célula, las que le dije que no se le puede buscar cómo saber que se acuerda la célula, puede ser las enterocolitis, producidas por proteína alimentaria, como la enterocolitis por proteína de leche de vaca, que no es lo mismo que enterocolitis necrotizante, que esa es otra patología que es del recién nacido prematuro, ¿ya? Y proctocolitis alérgica, que da inflamación en el colon y da mucosidad en las deposiciones, diarrea, enteropatía alérgica, dermatitis de contacto. Esto yo creo que es un error y sale en una guía nacional, pero se los digo, se los muestro porque no debería ir acá, porque la enfermedad celíaca no es una alergia, es una enfermedad eh, sistémica mediada por otras cosas que no son la IgE ni la a nivel celular, ¿ya? Y esta hemosiderosis pulmonar nunca la he visto. Así que está solo descrita. ¿Ya? Y hay como de los síntomas severos, leves, moderados, en realidad hay niños que los severos son, hay que derivarlos, que tienen mal incremento ponderal, falla de medro, vomitan mucho, son niños que por ejemplo están durmiendo y vomitan durmiendo. O sea, ahí uno cree que hay que exorcizar al niño, pero en realidad no, tiene alergia a la proteína de leche de vaca. ¿Ya? Y estos síntomas pueden ser presentados desde recién nacido, o sea, una huevo que nunca hizo una diarrea como una mostaza. O sea, esa misma consistencia, ese mismo color, y hacen pura agua, y hasta con espuma, ¿ya? Entonces, ahí está el flujograma de diagnóstico. Entonces, ahí hablan de 4 semanas, pero es de 2 a 4 semanas cuando uno hace la eliminación y después vuelve a aparecer, vuelve a reintroducir la proteína. Entonces, cuando se reintroduce, ahí uno y si presentan los mismos síntomas que habían desaparecido, ya hace el diagnóstico. Ya, ¿Verdad? y dígame. ¿A quién se deriva en este caso? A mí, ¿Al pediatra? Ah, ya yo pensé que lo que por pasa es el que tema de la alergia. sí, la alergia alimentaria ¿Mm? tiene que hacer el pediatra, por ejemplo, el diagnóstico, mandan como sospecha, pero te pide, por ejemplo, el Programa Nacional de Alimentación, que seas pediatra, no médico general, para hacer la receta, porque esas leches son muy caras, o sea, son así un tarrito, valen de 400 gramos, valen como 30, 40 lucas, y no le dura ni la semana a la mamá. Entonces,
tiene que estar bien indicado, tienes que estar ingresado como corresponde, tener la paciencia de hacer la prueba contra prueba, y en general todos me los derivan al poligastro a mí, porque en realidad es una joda hacer la receta, una joda hacer el diagnóstico, porque es tiempo, o sea, no es que te salga un examen, hay que darle mucha educación a la mamá para que ella logre entender que si come esas cosas, le va a hacer mal a su guagua. Y llegar al diagnóstico en una persona tan ansiosa, porque tiene que ver también esto con el eje cerebro-intestino, o sea, se describe que nosotros tenemos más neuronas a nivel abdominal que a nivel cerebral. Entonces, por ejemplo, si es una mamá estresada, le transmite el estrés a la guagua, y eso tiene que ver mucho con el tema de las alergias alimentarias. El estrés aumenta mucho la alergia, entonces las mamás ahora tienden a ser muy como perfeccionista o tener muchas expectativas de la maternidad, y en realidad al principio o tener una guagua no es lo que tú pensáis, así como guaguas de las películas, o sea, así que no lloran nunca, que son perfectas todo el rato, y no, es cansador, no duerme, entonces ese estrés la mamá también se lo transmite al bebé, y eso también hace que se inflame el intestino y provoque todo este tema de alergia, por eso que también es más frecuente ahora, son mamás más nerviositas. ¿Y qué más? ¿Algo más te estaba explicando? Se me fue la onda. No, o sea, me quedó claro. Ya. Esta otra de las causas, la diarrea se produce en estos niños más grandes, son diarreas crónicas, también, bueno, que uno tiene que pensar que acá, por ejemplo, en Arica, están estos pozos que los niños se bañan y que también hacen para regadío, que está la caca del animal por ahí, entonces esas tierras también pueden tener estos huevos de giardia, entonces hay que pensarlo también. En el en el parasitológico muy pocas veces sale, pero también hay PCR para giardia en las deposiciones, entonces uno pide la PCR para giardia y te sale en un estudio de una diarrea crónica que ya no estáis encontrando nada como diagnóstico, ¿ya? Entonces ahí están los huevitos, la giardia flotando en el intestino. Y bueno, aquí está el ciclo. Los grupos de riesgo son los niños pequeños, dice niños adoptados internacionalmente, esto lo saqué tal cual de de la OMS, que explican así como cuando uno tiene que estudiarlo: viajero, inmunocomprometido, fibrosis quística, ya, y transmitido por el agua, los alimentos, fecal oral. Se transmite a través de los quistes o trofosoditos, y los quistes sobreviven en el agua fría, sobreviven al agua fría y cloro, ¿ya? Y los mamíferos acuáticos como castores pueden infectarse aquí. No tenemos castores, pueden ser fuente de contaminación, ¿ya? Así que eso es como para que también lo tengan presente. ¿Ya? ¿Y qué puede hacer? Diarrea en el 90%, decaimiento, esteatorrea, meteorismo. Entonces aquí puede ser un niño que pueden haber diagnosticado una alergia alimentaria, no fue, no sé, fibrosis quística, que te hace esteatorrea, náusea, una esofagitis eosinofílica, y que al final era una diarrea por giardiasis, ¿ya? Así que hay que tenerlo presente. No es lo más frecuente por una diarrea crónica, pero hay que tenerlo presente, ¿ya? Que es un parásito que te puede dar una diarrea súper, súper larga, ¿ya? Y mala absorción, obviamente, ¿viste? Entonces, en los ensayos de detección de ácido nucleico, la PCR para giardia. Ahí está el tratamiento, que me ha tocado tratar giardia canarica, así que he tenido que revisar. No, obviamente no se sabe las dosis y los tratamientos y la duración de todas las cosas, o sea, uno lo busca. Y una de las cosas que ustedes tienen que aprender es que saber dónde buscar, eso tienen que tener como bien claro, saber cuál es la bibliografía, la guía, la app que van a bajar para ver las dosis de antibiótico o las dosis de tratamiento, que estén actualizadas constantemente, y eso es una gran ayuda para hacer tu pega, porque la memoria es frágil. Por ejemplo, yo tengo esta que no sé si la conocen,
¿Dónde está? Esa, que es drucodosis. Entonces ahí sale, por ejemplo, no sé, todos los antibióticos, las dosis por kilo, guía, y es una de las cosas que sería bueno que la bajara. Así, dato. Cómo sobrevivir al internado de pediatría. ¿Ya? ¿Y qué más? Ah, y la enfermedad celíaca, ya. Este era un clásico de antes para la enfermedad celíaca, sí, sin potito, guatoncito, porque pierden proteína, entonces patitas flacas y guatoncito, pero sin musculatura. El tema es que ya no se ven enfermedad celíaca así tan flacos, porque los niños están todos guatones, entonces hasta los niños con enfermedad celíaca también están guatoncitos. Entonces, dice, la cosa más frecuente de diarrea crónica en los países de desarrollo en Chile aún subdiagnosticada, como les había dicho. Entonces, igual pensar en eso, porque uno dice, ya, antecedentes familiares de enfermedad celíaca, probablemente todos tengan, si el niño tiene enfermedad celíaca, todos tienen enfermedad celíaca por arriba, pero nadie lo diagnosticaron. Entonces, es una alteración a nivel que provoca anomalía histológica por una reacción que hace la pared y el sistema inmunológico al gluten, ¿ya? Entonces, y también esto trae, aparte de la diarrea, también trae alteración multisistémica, o sea, también puede haber hepatitis, puede haber desnutrición, incluso hasta el genio y enfermedades psiquiátricas son secundarias a la alteración de, esta reacción frente al gluten, ¿ya? Entonces, bueno, y el gluten está en casi todos los alimentos. Es súper... la mamá dice, ah, pero come esto y le hace mal, come esto y le hace mal, come esto otro y le hace mal, todo le provoca diarrea, todo le provoca dolor de guata. Entonces uno dice, no será enfermedad celíaca. Y uno lo ve, claro, lo ve medio gordito, pero lo ve medio pelón, el pelo de mala calidad, la piel media seca, ojeroso, medio pálido, enfermedad celíaca. ¿Ya? Entonces, esta es como la incidencia, cuánto se presentan por cada niño, y acá en Chile se dice que el 1% es celíaco y que ahora último 0,6 a 0,75, que es la prevalencia, y en realidad es mucho más que eso, es lo que se diagnostica, pero lo que realmente es mucho más que eso. ¿Ya? Y una enfermedad inmunomediada más frecuente, por eso que hay que pensarla siempre, es de un 0,5 a un 1% de la población, dependiendo del lugar donde estemos, y puede ser de 1 a 80 o a 1 a 300 niños que estemos estudiando por una diarrea, ¿ya? En general, máxima incidencia en Europa occidental y más frecuente en mujeres que en hombres. Puede haber diferentes presentaciones de la enfermedad celíaca, que la sintomatología clásica, que es la malabsortiva, que es la diarrea, la distensión abdominal, síndrome de mala absorción, eso significa asintomática, pero asintomática entre comillas, o sea, talla baja, asintomática en relación a la parte abdominal, porque estos son los que más se diagnostican cuando son diarrea crónica, distensión abdominal, porque el niño jode, o sea, mamá me duele la guatita, mamá me duele la guatita, mamá hice diarrea, mamá. Entonces, en cambio el niño con anemia es más quietecito, queda chiquitito, más somnoliento, entonces te no jode tanto, este es el que no se diagnostica tanto. La típica oscilante, no hay síntomas, pero hay alteración a la biopsia, ¿ya? Y biopsia de duodeno si se realiza una endoscopia. Y la latente no hay síntomas, sin alteración histológica, pero hay genética compatible, o sea que hay un estudio genético que se hace, que ahí uno ve que sí puede presentar. ¿Quién levanta la mano? Yo, profe, Dale. ya, quería preguntarle sobre la latente. Si, o sea, como el nombre lo dice, tengo predisposición genética. ¿Significa que en algún momento de la vida puedes presentar la enfermedad celíaca? Al Sí. igual que la silente y la típica.
exactamente, puedes presentarla, pero no la tienes ahora. Entonces ya. tienes el gen, y el gen se puede presentar en cualquier momento de tu vida, y puede que nunca se presente, pero ¿qué es lo que hace? Se hace un seguimiento. Se toman anticuerpos, se toman biopsias cada cierto tiempo, y ahí tú ves si es que realmente se presentó tu gen o no. Entonces, no sé, pues, nosotros tenemos genes para hartas cosas, para hartas enfermedades, pero depende también del ambiente, de donde estés, si se presenta o no la enfermedad. Porque la Ya, profe, latente no es la enfermedad. Ujú, sí, entiendo. Ya, entonces aquí las definiciones clásicas, no clásicas, sintomática, potencial, hay riesgo genético, estos son los genes, el DQ2 y el DQ8, que sean positivos, ¿ya? Refractaria, estos sonidos muy desnutridos, que no, ya no hay que sacarle la alimentación para poder estabilizar la enfermedad celíaca, ¿ya? Y hay otros trastornos en relación al gluten, ¿ya? Hay alergia al gluten, hay sensibilidad al gluten no celíaco, o sea, le hace mal el gluten, le provoca diarrea, pero no hay una enfermedad autoinmune. Entonces, eso igual hay que tener presente, que las mamás siempre llegan pensando que es enfermedad celíaca porque come pan y se hincha, le provoca diarrea, pero en realidad son reacciones, también haber reacciones alérgicas. Entonces, ¿qué hay que tener presente? Que la enfermedad celíaca es una enfermedad mediada por autoinmune, no es una alergia, no es una intolerancia, es algo sistémico, una enfermedad sistémica. Entonces, por eso también hay que, porque hay mamás que dicen, ya, le doy pan, le provoca un poco de diarrea, se distiende, pero que coma nomás. Pero eso a largo plazo, un intestino inflamado provoca cáncer de colon. Entonces, eso es lo que uno tiene que pensar, o sea, a largo plazo ese niño no va a estar bien nutrido, no va a llegar a lo óptimo de su neurona y también probablemente se enferme más que otros niños porque tiene mala absorción. Entonces, hay otras formas de presentación que son en relación al gluten, pero no son enfermedad celíaca. Ya, y como les decía, como una enfermedad autoinmune también hay que buscar otra enfermedad autoinmune dentro de ese mismo niño. Controlarle la glicemia, a ver si presenta diabetes mellitus tipo 1, el que tiene mayor riesgo, los síndromes de Turner, síndrome de Down, síndrome de Williams. Entonces, esos niños, a lo largo de su vida, hay que tomarles anticuerpos antitransglutaminasa y anticuerpos antiendomicio, que son mediados por IgA, para detectar precozmente una enfermedad celíaca y no provoquen carencia nutricional, ¿ya? Entonces, también la enfermedad celíaca hay déficit de IgA por sí solo, entonces muchas veces los anticuerpos te salen negativos porque la IgA está baja, entonces los anticuerpos no suben mucho porque no, por como dependen de la IgA, entonces el diagnóstico en algunos niños se hace con la biopsia de duodeno, que son 4 muestras que se toman, más una de bulbo, entonces bulbo duodenal, y con eso sale y hay criterio en anatomía patológica en relación a la cantidad de glóbulos blancos que están ahí invadiendo la pared. ¿Ya? Entonces, la hepatitis autoinmune también hay que ir viendo, entonces un niño con enfermedad celíaca, tengo que tomarle función hepática durante sus controles, y también, por ejemplo, si tengo a este niño con enfermedad celíaca, la mamá hay que estudiarla, el papá hay que estudiarlo, los hermanos hay que estudiarlo. Entonces, o al revés, si el papá es celíaco, al niño tengo que siempre estudiarlo por enfermedad celíaca. Ya, entonces, como les había dicho, estos son los anticuerpos que uno usa como de screening, que es el anticuerpo antitransglutaminasa y anticuerpo antiendomicio, que estos dependen de la IgA, ¿ya? Entonces, cuando yo pido esos anticuerpos, también tengo que pedir la IgA total. Entonces, si la IgA total es menos de 20, los anticuerpos no te sirven, IgA dependiente. ¿Y qué tienes que hacer? Pedir en relación a la clase IgG, ¿ya? Pero eso ya más como de especialidad, así como no le va a tocar a ustedes, pero si le sale negativo, no se puede descartar si es que hay una IgA baja, ¿ya? Y esto, el estudio genético, HLA, DQ2 y DQ8, ¿ya? Y el tema de la biopsia, que esto es lo que yo le estaba hablando. Entonces, se clasifican por March,
0, 1, 2, 3, y ahí también se ve cómo están las vellosidades, si hay o no vellosidades, si hay infiltración linfocitaria, cuánta infiltración linfocitaria, y ahí uno llega al diagnóstico. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí en relación a la IgA, anticuerpos antitransglutaminasa son más específicos que sensibles, ¿ya? En relación a la IgG, con los antitransglutaminasa, igual son poco sensibles y poco específicos. Entonces, por eso que uno pide más de IgA que de IgG, ¿ya? Y la antiendomicio IgA es mejor específico y más sensible, ¿ya? Y antitransglutaminasa 2 de IgA, me equivoqué, este es antigliadina, el de arriba es antigliadina, que antes se tomaban. Y los antitransglutaminasa IgA mediado, entonces por eso que estos dos se toman, por eso que estos están en rojo, ¿ya? Entonces, anticuerpo antiendomicio mediado por IgA, anticuerpo antitransglutaminasa mediado por IgA, porque tiene más sensibilidad y más especificidad. Los otros no son tan sensibles, no son tan específicos como estos dos, ¿ya? Entonces, ¿y qué hacemos cuando la IgA está baja? Pedimos los otros que no son tan sensibles, no son tan específicos, pero también nos sirven porque son mediados por IgG y esa en realidad no está baja. Entonces lo pedimos en ese orden, los anticuerpos, y si no, la biopsia. No, no es normal que se pidan las dos juntas al mismo tiempo, ¿no? No, pues, no, Ol- y después los niños uno tiene que hacer, bueno, a las personas con enfermedad celíaca hay que controlarlo por lo menos una endoscopía anual o cada 2 años, para ver, porque muchas veces no tienen sintomatología, pero igual las vellosidades están planas. Ya. Y eso también te lleva a la mala absorción y a un tejido inflamado crónicamente, cáncer. Entonces, por eso que hay que controlarlo seguidamente. Y acá, Correcto. entonces, ¿a quién tengo que estudiar? Hay cosas que uno de repente ve que son súper frecuentes en los niños, como la mala calidad de los dientes. Una cosa importante cuando uno revisa al niño es muéstrame los dientes, no solamente para verle las caries, sino para ver la calidad también del diente en sí, del esmalte. Cuando hay una hipoplasia del esmalte, que son dientes que son no brillosos o son como manchaditos, diferentes tipos de blanco, ahí o tienen afta recurrente en la boca, ese niño hay que estudiarlo porque puede tener enfermedad celíaca, ¿ya? Entonces, ver que los dientes estén raros, que haga afta frecuentemente, ojo, puede ser enfermedad celíaca, ¿ya? Y también fractura patológica, que se fractura frecuentemente, dolor abdominal, náuseas, vómito, anemia, todo niño con anemia que no, no tiene pérdida evidente o no tiene alguna otra causa, hay que descartar enfermedad celíaca. Que no es que tenga talla baja, sino es que hay una detención del crecimiento, eso también ojo, porque cuando uno hace un control de niño sano, uno ¿qué tiene que hacer? Hacer la curva siempre, porque pucha, lo voy a evaluar, lo veía ahí en el programa, ya, sale que está bien, pero está bien pegado. Entonces, ahí uno tiene que ir evaluando la curva, si es que va dentro de su curva o si no se está quedando pegado. Yo a todos los niñitos que veo, les hago la curva y no cuesta nada ponerle ahí en el carnet niño sano así el punto y vais viendo mensualmente cómo va creciendo. Entonces ahí uno se da cuenta al tiro, también cuando mejoran, por ejemplo, los niños con alergia alimentaria, que están así como pegaditos, tan normales, pero normal bajo, casi en riesgo de desnutrición, y vais viendo que la talla va mejorando, el peso va mejorando, y en realidad era porque el niño no estaba absorbiendo lo que correspondía. ¿Ya? Así que, y la bioquímica hepática, las transaminasas altas también, no tan altas como una hepatitis tipo A, pero transaminasas que se mantienen altas hay que descartar enfermedad celíaca. ¿Ven? Ahí está. Hipoplasia del esmalte. ¡Charán! Esos dientecitos que tan frecuentes vemos, que también hacen caries, y ahí la estomatitis aftosa, o sea, aftas recurrentes también, son causa de estudios, son para estudios de enfermedad celíaca. Y aquí está el flujograma que ya le he explicado, y ahí, enfermedad celíaca.
Ahí ustedes lo pueden revisar. Ya la fibrosis quística, que es otra de las patologías que también puede causar diarrea crónica, ya es una enfermedad autosómica, recesiva, que hay que diagnosticarla. Ustedes que pueden estar trabajando en un consultorio, en una sala IRA, niños que hacen bronquitis recurrentes, que no están bien nutridos, que los ven medio cachenchos, tomen el test de sudor y hay que estar muy, muy, muy subdiagnosticada. Entonces, y pueden mejorarle la calidad de vida a ese niño. No todos los niños con fibrosis quística tienen una presentación respiratoria permanente, sino que puede ser presentación mayormente digestiva, que es la alteración a nivel del páncreas, y pueden diagnosticar una enfermedad celíaca y le cambiar la vida a ese niño dándole el tratamiento como corresponde, ¿ya? Así que eso hay que tener presente, o sea, niños con enfermedad respiratoria o niños con diarrea crónica, o niños con ambas cosas, con crecimiento que se ven, mala calidad del pelo, mala calidad de la piel, todo eso te va indicando de que, o las uñas, que pueden tener una enfermedad crónica y que puede ser manejado tempranamente. Ya, y bueno, también uno tiene que, como les decía, lo importante es sospechar clínicamente, saber que esté ahí en tu neurona que, que existe la fibrosis quística, que existe la enfermedad celíaca, que son enfermedades que se pueden diagnosticar en los niños, que son subdiagnosticadas, y hay un screening que es el test de sudor, y después hay un test genético, ya que también se le puede estudiar, y ahí también ves el tipo de fibrosis quística que hay algunas que son más severas y otras no. ¿Ya? Y el tratamiento de sostén, que son las enzimas pancreáticas, y una alimentación hipercalórica, ¿ya? Y el sobrecrecimiento bacteriano que les había nombrado, que muchas veces se pasa en alto, que son también niños que pueden tener enfermedades crónicas, como un daño hepático, como fibrosis quística, como intolerancia a la lactosa, y les crecen las bacterias, y que es hace que estas bacterias crezcan, que produzcan mayor metabolismo, los niños se distienden y les duele el intestino por estar tan ahí lleno de peo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Eh, eh, muchas veces uno los trata nomás. Trata esta sobrecrecimiento bacteriano, y al control próximo que hay como rey. Le dais metronidazol o le dejáis rifaxinina, le bajáis las bacterias y la guata llega con la guata plana. Y ya no se sigue desinflando por los pasillos el niñito. Ya, ¿qué más? Estas son más raras, pero es para que las lean, sepa que existen. Que es una acumulación de lípido a nivel de la pared del intestino, solo con una mala absorción, diarrea crónica, ¿ya? Y que nosotros debemos tomar para evaluar una diarrea crónica, como exámenes, aparte de una buena anamnesia, aparte de una evaluación nutricional, aparte de un examen físico adecuado, mirarle los dientes, mirarle la piel, tomarle el pelo para ver la calidad, ¿ya? Entonces, después vienen los exámenes. ¿Y qué exámenes pedimos? Exámenes que te puedan ayudar con el tipo de mala absorción, con si el niño se ve pálido. Muchas veces los niños no se ven pálidos, igual tienen anemia. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas tenemos que ir evaluando. Mira, aquí dice marcadores de inflamación. La VHS y la PCR son de sangre. La calprotectina fecal, como le dice, es en la caca, es un marcador de inflamación a nivel intestinal. En general está muy elevada la enfermedad inflamatoria intestinal, pero también en las alergias alimentarias. Entonces, no es específico, pero sí nos dice, oye, hay algo inflamado acá. Ojo, tenéis que buscar la causa, ¿ya? Pero no es como de primera línea, es como cuando ya uno va diciendo, ya, esto, ya las causas principales no las tengo, voy viendo enfermedad inflamatoria intestinal, o sigo buscando entre las alergias, ¿ya? Y también una encuesta alimentaria, o sea, hay niños que se alimentan re mal, mañoso, hay el niño que no come, o el niño, hay capítulos de eso. Entonces, también hay que ver si es que lo que él consume es adecuado o no. ¿Ya? Y por ejemplo,
el test de hidrógeno aspirado, lactosa y fructosa, eso lo hacen en Santiago, un poquito más pituco que lo que nosotros hacemos, es sacar la lactosa y después volver a ponerle que se deshinche y se vuelve a hinchar, o distender abdominal. ¿Ya? Y evaluar los alimentos sospechosos, siempre también decirle a la mamá, oiga, puede anotar los alimentos que usted se da cuenta que usted le da y le causa diarrea o distensión abdominal. Eso a mí me sirve como un calendario cuando me lo traen, así yo veo, ah, ya, esto le puede provocar ciertas cosas. Y exámenes específicos, como ya lo habíamos nombrado, enfermedad celíaca, son todo, recuento IgA para la enfermedad celíaca, el CD de sudor, la elastasa fecal para evaluar la función pancreática, la alfa-1 antitripsina que también provoca mala absorción, pero más alteración también de la función hepática, bueno, inmunocomprometido que puede estar con VIH, pero en realidad es como raro. ¿Ya? Pruebas de hidrógeno aspirado, biopsia de intestino delgado, o sea, una diarrea crónica no la vaya a llevar a una endoscopía de una, o sea, tenéis que estudiar lo básico, preguntar, evaluar. Entonces, ahí es donde uno tiene que acordarse que es muy importante la anamnesis, el examen físico, la encuesta alimentaria, la evaluación nutricional, todas esas cosas son básicas, pero muchas veces uno no se hace. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Obviamente, si está deshidratado, la reanimación, la hidratación, el tratamiento, según etiología, mejorar la nutrición, mejorar las deficiencias, las carencias nutricionales. ¿Ya? Entonces, un flujograma que salió acá en la revista Pediatría, como diarrea crónica, lo encontré bueno porque decía diarrea crónica, con compromiso con nuestra obra, sin compromiso. Sin compromiso, le tomamos exámenes generales, evaluar un manejo, eliminar disacárido, para ver si tiene alcoprocultivo, algún parásito, ya, con compromiso del fondo estatural, exámenes generales, chao, especialista. porque eso ya te estoy diciendo que hay una mala absorción, entonces ya hay que tomar exámenes más específicos, hay que tratar las deficiencias, las carencias nutricionales, y eso en el consultorio no tenéis tiempo para tratarlo, ¿ya? Entonces hay que hacerlo. Bueno, en el hospital tampoco, pero uno lo hace igual. ¿Ya? Y mientras se realice el estudio, no retirar la lactancia materna porque es un factor protector, no introducir alimentos nuevos, retirar los jugos azucarados, la dieta equilibrada y adecuada en calorías, evitar dietas restrictivas. Muchas mamás se ponen psicóticas con el tema de las alergias alimentarias y terminan comiendo arroz y pollo y agua. Y eso, la mamá se desnutre, el niño le llegan menos micronutrientes a través de la lactancia materna porque la mamá ya tiene deficiencia de micronutrientes, entonces es peor, ¿ya? Y los niños cuando son grandes también, no alimentarlos adecuadamente. Hoy día me llegó una niña que tiene 12 años y comía arroz, avena y pollo. Y yo así. Es una mamá que ella cree que todo le causa alergia y tenía otra patología que nada que ver a la piel. Y se le ponía roja y ella creía que era por la alergia. Y era porque se quemaba el sol, salía el sol y tenía unas lesiones hipopigmentadas que son las líneas de Blanchard, y nadie le había diagnosticado los 12 años, o sea, tenía así línea como parecía una cebra, y la mamá la tenía. Yo le dije, señora, está con deficiencia de micronutrientes, y le mandé a pedir exámenes y le dije que comiera de todo. Y la niña estaba feliz, así como la niña burbuja. Entonces, al final, le cambiáis la vida a un niño si es que logras determinar, o sea, yo no soy dermatóloga, pero sabía que existe esa condición, y que si aparecía el sol y te sale eczema es porque tu piel no está adecuada para recibir el sol, y hay que ponerle bloqueador, hay que usar sombrero, hay que hacer un montón de cosas. Evitar el uso de antibióticos hasta que ya no encontré así como o sea, eso no hay que tratar un sobrecrecimiento bacteriano de una, así como que tú ves a un niño hinchado lleno de peo, que un sobrecrecimiento bacteriano no es de una, sino es que ya cuando vas viendo que no hay mucha carencia nutricional y que el niño se sigue hinchado, la guata gorda, y que ya descartaste lo principal, ya,
listo, pam, le mandamos la dosis de antibiótico, que no es por largos días, pero hay veces que con una dosis de metronidazol se baja todo, ¿ya? Son causas frecuentes de consulta. Los efectos secundarios son crecimiento, nutrición y desarrollo intelectual. Y eso es súper importante que no se olvide. Un niño mal nutrido, o sea, puede estar gordito, pero con carencias nutricionales de los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales, puede que le vaya mal en el colegio solo por eso. Detección y estudio oportuno, y la prevención y manejo adecuado, y una derivación cuando corresponda. O sea, no somos superhéroes, hay que derivar cuando corresponda. Y listo. Ya. Nos queda lactante vomitador, que no lo voy a hacer ahora, no se asusten. Si no, lo voy a hacer, nos vamos a poner de acuerdo para hacer las otras clases, porque en realidad igual no es para torturarlos, sino es que para que aprendan y sea agradable. ¿Ya? Me gusta hacer los casos, casos clínicos, porque así uno se pone en el lugar y dice, ay churra, ya, ¿qué se me ocurre? ¿Qué no se me ocurre? Ay, mira, se me debería haber ocurrido eso cuando la doctora preguntó. Entonces, eso es como ponerse en el lugar y ahí uno empieza a hacer el esquema solito mental, ¿ya? Así que eso, léanse, les voy a mandar la clase, les voy a mandar lo más, los papers que sale como más clarito, más acotado y más explicadas todas estas patologías, tanto de un vomitador como la diarrea crónica, el manejo de diarrea aguda, con o sin deshidratación, y tienen que aprender bien a diagnosticar una falla hepática aguda, porque ahí está en sus manos la vida de un niño, ¿ya? Así que eso es fundamental, y pedir la protrombina, INR cuando tengan una hepatitis, y hacerle un seguimiento, derivarlo. Si no lo siguen ustedes, lo sigo yo en el policlínico, pero hay que hacerle un seguimiento, ¿ya? Lo otro, no se olviden que después de 2 semanas de que un niño nace, si le llega control en el policlínico que les corresponde, o sea, en el control niño sano, le llega y está amarillo después de 2 semanas de vida, hay que tomarle la bili, y la bili total y la bili directa, ¿ya? La bili diferencial. ¿Por qué? Porque si te sale sobre uno en un recién nacido de 2 semanas de vida, hay que hacerle seguimiento y descartar que tenga una colestasia. En los niños más grandes, sobre 2, ¿ya? La bili directa. Entonces, justo hoy día me tocó un niñito que está con una hiperbili, tiene 21 días, tenía una bili de 1.77, tiene una hepatomegalia y recién lo estoy estudiando. Así que le mandé a hacer una eco, le mandé a hacer pedir exámenes generales. El niño se ve bien, pero le palpé el hígado y era un hígado para una guaguita de 21 días de este tamaño. Entonces casi llegaba a la cresta ilíaca el hígado y sobrepasaba la línea media. Entonces eso, una hepatomegalia, a pesar de que tenía una consistencia adecuada, era un hígado grande. Entonces aprendan a tocar hígados cuando vayan. Supe que van a ir a pediatría después de internado. Entonces ahí uno les va a enseñar a tocar una guata de un bebé, porque es difícil. O sea, hay que distraerlo, ponerle la teta de la mamá ya y uno tocarle la guatita. Pero es fundamental que hagan un examen físico bueno, ¿ya? No pueden ocultar bien, ocultar los focos, saber dónde. También hay que ocultar la espalda muchas veces en un recién nacido, porque uno escucha soplos que no lo escucha acá adelante. Y toda esa semiología hay que aprenderla bien, y ahora que tienen tiempo para estudiar, estudienla bien las cosas. Entonces, por eso yo grabo la presentación y les voy a mandar los papers para que ustedes lean y aprendan un poquito más, mientras tienen el tiempo que no están evaluando pacientes, ¿ya? Así que, y tienen que pensar que es un tiempo que va a ser muy, muy enriquecedor en cuanto a los conocimientos. Muchas veces cuando uno está en el internado o está de alumno, la carga del sistema, o sea, cuando tú estás en el hospital, de rescatar el examen, de ir a dejar el examen, de subir, de bajar a la ecografía, es una pérdida de tiempo enorme, y uno llega ultra cansado y sin ganas de estudiar. Y eso es mucho peor que estar sentadito ahí revisando paper y leyendo. Así que
Ahora a estudiar, es su tiempo de estudiar, es su tiempo de aprovechar el tiempo, que podrían estar perdiendo el tiempo muchas veces corriendo atrás de un examen, ¿ya? Así que cuando vamos a ver a los pacientes, ya vamos a tener una carga de conocimiento enorme, ¿ya? Así que estudien harto y aprendan para los pacientes, porque su conciencia y la vida de esas personitas se lo van a agradecer, ¿ya? Así que me contacto con el delegado, ¿está el delegado por ahí? Lo perdimos, pues. Ya, listo. Entonces después me comunico con él, ¿ya? Así que nos quedan unas clases, pero son cortitas las que vienen, ¿ya? Esto era lo más denso. Que les vaya bien. Chao. Muchas gracias, profe, cuídese.